Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos Leonel y Angie de Figón y esta mañana estaremos compartiendo la porción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses del capítulo 3 de los versos del 1 al 17 y le hemos titulado El Evangelio te cambia. El propósito de la carta es combatir las enseñanzas, esas falsas enseñanzas. ¿Y cuáles eran estas? Pues esa mezcla entre el judaísmo y la filosofía pagana, que querían sustituir la fe en Cristo en aquellos tiempos como en los nuestros. En los temas anteriores hemos leído en esta carta que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por los colosenses, destinatarios de esta carta. Pues, ¿cuál era esa mayor preocupación que tenía el apóstol Pablo? Que se estuvieran alejando de la fe en Cristo. La razón del por qué el apóstol Pablo está muy preocupado de que los colosenses y tú y yo nos cuidemos de otras enseñanzas aparte de Cristo es porque la única razón y la única cosa que puede cambiar tu vida y la mía es el Evangelio de Jesús. Nada más lo puede hacer. Cristo, el Evangelio, es lo único que necesitamos para crecer, para cambiar y tener una manera diferente de vivir. A partir de este pasaje de Colosenses 3, vamos a ver cómo sí es posible este cambio de vida. Este pasaje lo hemos dividido en 3 puntos y el primero es la necesidad de un cambio de vida, Colosenses 3 del 6 al 10. El segundo es la realidad de un cambio de vida, Colosenses 3 del 1 al 5. Y el resultado de un cambio de vida, Colosenses 3 del 12 al 17. Leemos la porción que corresponde al primer punto, Colosenses 3 del 6 al 10 en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Punto número 1, el verso 6, dice: a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Tal vez este primer asunto acerca de la necesidad de un cambio de vida nos parezca algo extraño o que alguna vez habíamos pensado, pero estas palabras que leemos aquí en este texto de Colosenses nos deben hacer pensar acerca de que en verdad sí necesitamos un cambio en nuestra manera de ser o en nuestra manera de vivir. Es verdad que podemos decir o podemos pensar algo así como: yo nunca voy a cambiar, ni quiero cambiar, y así estoy bien. Pero como dijo el pastor Poitrés, todos estamos buscando liberarnos en el fondo. Todos sabemos, aunque rara vez lo admitimos, que las cosas no están bien y que vivimos de manera enredada, distorsionada, empobrecida, frustrada, y deseamos alivio. Y aquí en este texto el apóstol Pablo nos dice el porqué de la necesidad de un cambio de vida. Lo primero que leemos en el versículo 6 es: a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Por estos pecados se refiere a todas esas conductas que, como dice el pastor Poitrés, sabemos, aunque no lo admitimos, que las cosas no están bien con nosotros. Y poco antes, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice que las conductas comunes en un ser humano son inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y repito, aquí la palabra de Dios dice: por estos pecados viene la furia de Dios.
Esta es una declaración muy fuerte y seria. Tan solo por esta expresión debemos pensar en la necesidad de un cambio en nuestras vidas. El castigo de Dios. Esto nos debe hacer pensar de la necesidad de un cambio de vida, porque después el apóstol Pablo enlista algunas conductas y comportamientos que sin duda todos reconocemos como malas o incorrectas. Vaya, que aún si tú eres padre o madre de familia, no estarías de acuerdo que tus hijos las practicaran tan naturalmente. El apóstol Pablo dice en el versículo 8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y además, practicar todas estas cosas nos causan muchos problemas con nosotros mismos y con los demás. Nos hacen la vida infeliz. Tenemos amargura. Muchos de nosotros estamos de acuerdo que estas cosas no están bien y muchas veces las practicamos y no las podemos dejar. Y tal vez nos estemos preguntando lo siguiente: bueno, ¿y cómo puedo cambiar mi manera de vivir? ¿Cómo puedo dejar estas cosas? Y entonces buscamos ayuda en muchas partes para que podamos arreglar estas cosas antes mencionadas. Buscamos tal vez un consejero, un orientador profesional, buscamos tal vez en un libro o en una religión, pero no hallamos solución. Y por eso recuerda que el tema de los colosenses, en esta carta está la respuesta. Todas las respuestas están en Jesucristo. Punto número 2, la realidad de un cambio de vida. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. El versículo 1 dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Otra manera de decirlo es: ¿cómo es posible un cambio de vida? ¿O cómo puedo cambiar mi vida? Como les comenté al principio, la única cosa que puede cambiar tu vida y la mía es el Evangelio de Jesús. Nada más lo puede hacer. Pero, ¿cómo? El apóstol Pablo comienza en el capítulo 3 mencionándonos acerca de la manera de este cambio. Y él nos dice que tomemos en cuenta dos cosas para poder hacer posible este cambio. Número 1, arrepentimiento de tu mala manera de vivir, y fe, número 2, en Cristo Jesús. Colosenses 3 del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque ahora adora las cosas de este mundo. Veamos uno por uno, aunque estas dos cosas que antes mencioné deben de ir juntas. Primero, arrepentimiento. El apóstol dice en el versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra,
porque adora las cosas de este mundo. Esta frase, hagan morir, significa dejar, abandonar, apartar de ti aquellos deseos malos y las cosas que crees que debes de tener para sentirte bien. Aquí en el versículo 5 dice que luego tenemos deseos malos tan grandes que la Biblia aquí les llama idolatría. Este término suena como si Pablo estuviera hablando acerca de un fuerte deseo de algo malo, pero también está hablando de tener fuertes deseos de aún algo bueno. Entonces lo que el apóstol Pablo dice aquí es: deja los deseos fuertes en tu corazón, los cuales son causados por la idolatría. El primer mandamiento nos dice: no tengas otros dioses además de mí. Pero sucede que muchas veces amamos o deseamos otras cosas que a Dios mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice aquí: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, lo cual es idolatría. Una manera de darnos cuenta que tenemos un fuerte deseo, sea malo o bueno, es cuando algo te causa enojo o miedo o mucha preocupación. Las emociones descontroladas son señales de que deseas otra cosa más que a Dios. Por eso aquí dice: abandona eso, hazlo morir. Número 2, la fe en Cristo. No nos detenemos ahí, sino que en el versículo 1 el apóstol nos dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Este segundo paso se refiere a la fe en Jesús. Poner nuestra fe en Jesús es tenerlo a Él como lo más importante en tu vida y en mi vida. Porque por medio de Jesús conoces a Dios, porque Él es Dios. Lo que hacemos ahora por la fe en Cristo es ponerlo a Él en nuestro corazón como lo más valioso que podemos tener, en lugar de las cosas que sentimos que debemos de tener para ser felices. Poner tu fe en Cristo es cuando dices: Cristo es mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí para salvarme, porque Él me amó. Entonces, estas dos cosas o dos pasos que mencioné, arrepentimiento y fe, deben de ir juntas todo el tiempo. Y estas dos cosas o pasos juntas son necesarias, porque son el Evangelio, para producir en nosotros un cambio de vida. Todo el tiempo, cada día, debo de tener arrepentimiento y fe. Colosenses 3, del 12 al 17, nueva traducción viviente, y dice de la siguiente manera: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Número 3, el resultado de un cambio de vida. Colosenses 3, del 12 al 17.
El versículo 12 nos dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Finalmente, el apóstol Pablo menciona los resultados que trae el cambio del Evangelio. Y podemos notar que estos cambios tienen que ver con tres cosas. Número uno, con la relación a nosotros mismos. Número dos, con relación a los demás. Y número tres, con relación a Dios. Número uno, con relación a nosotros mismos. Dice el versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Notemos estas cualidades del fruto de alguien que cambia su vida por el Evangelio de Jesús. Vemos afecto, bondad, humildad y amabilidad. Número 2, con relación a los demás, versículos 13 al 15. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La pregunta es, ¿cómo vas a tratar a los demás? Perdonar a los demás, vestirnos de amor, buscando siempre la paz con los demás. Es lo que nos dice la Escritura. Y número 3, con relación a Dios, versículos 16 y 17. Que el mensaje de Cristo, con toda riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Miremos cómo es ahora nuestra relación con Dios. ¿Buscamos su palabra? ¿Enseñamos a otros la palabra? ¿Cantamos a Dios? ¿Damos gracias a Dios en todo? Y si en algún momento este fruto no se da en ti constantemente, como me sucede a mí, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentimiento y fe, todo el tiempo. Cada 5 minutos, todo el tiempo, cada día. Arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra que tú pusiste este día, Señor, que nos des la oportunidad, Señor, no solo de escucharla, sino de llevarla a la práctica. Permite que todo aquel que la escuche sea de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.